Saludos, nosotros somos el grupo C de la asignatura Semiología Quirúrgica. Este grupo está compuesto por Tatiana Rodríguez, Jesús Alberto Poirier, Helen Víctor Rodríguez, Chris Lowe, Génesis Ruiz y Alba Alessandra. Los temas a tratar son oncogenia tiroidea, carcinoma papilar de tiroides, carcinoma folicular, tratamiento del carcinoma, carcinoma medular, carcinoma mal diferenciado, carcinoma anaplásico y linfoma tiroide. Ahora yo voy a estar hablándole una pequeña introducción de lo que son las neoplasias tiroides malignas. El carcinoma de tiroides representa el 4% de todas las neoplasias malignas en Estados Unidos y en el 2015 se esperaban 62.000 casos, así como 1.950 muertos por el cáncer de tiroides. Más del 75% de estos casos afectan a mujeres, por lo que esta es la quinta neoplasia maligna más común del sexo femenino. Menos de la cuarta parte de los carcinomas de tiroides, estos se dan en hombres y la mortalidad del carcinoma tiroides masculino llega al 45%. La incidencia del CPT ha aumentado con rapidez en ambos sexos y esto ha incrementado del 1809% en Estados Unidos durante el periodo del 1973 hasta el 2003, con un incremento anual más reciente del 5.3% en los hombres y del 4.5% en las mujeres. De entre los carcinomas tiroides, del 90 al 95%, estos se clasifican como carcinomas diferenciados derivados de las células foliculares y los carcinomas papilares foliculares y de las células de Heisenberg. Ahora voy a estar hablando acerca de la oncogenia tiroidea. Estas se van a clasificar en las alteraciones genéticas y en las reacciones ionizantes. Las alteraciones genéticas, estos son los procesos genéticos que llevan hasta la neoplasia tiroidea. Estos abarcan grandes categorías importantes, los protogenes mutados que determinan una producción alterada de proteínas y este es un crecimiento acelerado de la pérdida de la función de los genes supresores de crecimiento. Esto van a facilitar el crecimiento celular sin regulación alguna. Casi todas estas anormalías genéticas son adquiridas más del 5% al 10% de la CPT. Esto los parecen los familiares y el modelo operativo para los oncógenos causantes de los carcinomas papilares y los foliculares. Esto se va a empezar a entender a mejorar y al parecer existen varias categorías genéticas. Las alteraciones genéticas que conducen a una activación de la proteína sinasa activa por los nitrógenos y la fosfodipasa, trenitasa, esto va a causar la forma más habitualmente de los carcinomas tiroides. Existe un efecto continuo de la vía que incluyen las proteínas transmembranas. Por otra parte, está la radiación ionizante, que eso consiste en causar las mutaciones genéticas que determinan las transformaciones malignas. Esta está asociada a mucho más poderoso con el cáncer de tiroides que para otras neoplasias malignas. Y la radiación al cáncer de tiroides que para otras neoplasias malignas y la radiación que es el único factor de riesgo ambiental claramente establecido para las neoplasias malignas de la tiroides. Este va a incluir en el riesgo de sufrir un cáncer de tiroides tras la exposición de la radiación, que es mayor entre las personas durante la infancia y se eleva como una asociación alta a la dosis radiactiva. Aplicando a la tiroides. Lo mismo sucede con la radiación ionizante administrada con fines médicos y la asociación con la radiación, que esto es mucho más poderosa para el carcinoma papilar o folicular. Ahora la voy a estar dejando con mi compañera. Saludos, mi nombre es Génesis Ruiz y yo les voy a estar hablando acerca del carcinoma papilar tiroides. Para empezar a hablar sobre este tema, primero hay que definir y conocer qué es el carcinoma papilar tiroides. El carcinoma papilar de tiroides, el cual también se le llama PTC, es una clase de tumor o crecimiento anormal en sus glándulas tiroides. Las glándulas tiroides es un pequeño órgano en forma de mariposa que se ubica
en la parte anterior del cuello o parte delantera. Este tumor crece a partir de las células foliculares de las glándulas tiroides. Estas células producen las hormonas tiroides, las cuales son sustancias químicas especiales que controlan cómo el cuerpo utiliza su energía. Cuando las células crecen y se dividen sin control u orden, frecuentemente producen un exceso de tejido, a lo cual se le denomina tumor. Es posible que usted pueda sentir el tumor con sus dedos a través de la palpación y este podría crecer, pero también es posible que el tumor no produzca dolor y que usted no sepa que está ahí, o sea, están las dos posibilidades. El carcinoma papilar tiroideo es el cáncer más común de las glándulas tiroides. Este representa alrededor del 80% de todos los cánceres de tiroides. La mayoría son de tipo carcinoma papilar y son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Se puede presentar en la infancia, pero casi siempre se observa en adultos aproximadamente a la edad de 45 años. La causa exacta se desconoce, pero es posible que intervenga un defecto genético. La exposición a la radiación incrementa el riesgo a un desarrollo de este tipo de cáncer. El cáncer de tiroides, por lo general, comienza como un pequeño tumor o nódulo en las glándulas tiroides. Y también hay algunos pequeños nódulos que se pueden presentar que no necesariamente tengan que ser de origen cancerígeno. Ok, en cuanto a sus signos y síntomas. El cáncer de tiroides puede presentar cualquiera de los signos y síntomas que vamos a mencionar a continuación, los cuales incluyen un bulto o una masa en el cuello que algunas veces crece rápidamente, hinchazón en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello que algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz que persisten, problemas con la deglución, esto quiere decir dificultad a la hora de tragar el alimento, dificultad para respirar, tos constante que no se debe a un resfriado. En cuanto al diagnóstico, su médico le va a realizar preguntas sobre su historial clínico. Esto incluye información sobre sus signos y síntomas y cuándo comenzaron. Es posible que también se le pregunte sobre la salud de su familia. Con esto su médico va a buscar la forma de saber si hay algún antecedente. También su médico va a buscar y a sentir la presencia de tumores u otros signos que tengan que ver con algún problema en el cuello. También tenemos la parte de exámenes de sangre. Usted podría tener una extracción de sangre para proveer información a sus médicos sobre la función de su cuerpo, o sea, para ver cómo están los niveles de las hormonas producidas por la glándula tiroide que tienen que ver en parte con el diagnóstico de la misma. La sangre va a ser extraída de su mano, de su brazo, a través de una vía intravenosa. También tenemos lo que es la biopsia con aguja fina, que este es un procedimiento donde se toma una pequeña muestra de su glándula tiroides para examinarla. Su médico podría usarla, usar un medicamento para adormecer la parte delantera de su cuello y utilizar una aguja fina para hacer la extracción de tejido de sus glándulas tiroides y estas se van a enviar al laboratorio para ser examinadas. Tenemos la detección selectiva genética. Se puede hacer esta prueba para confirmar si usted o algún otro miembro de su familia tiene o ha tenido este cáncer. También tenemos las pruebas de formación de imágenes, que son ciertas pruebas que usan un colorante especial para ver las imágenes de mejor calidad. Y otro dato importante es que si usted es alérgico al yodo o a mariscos, es importante que se lo informe a su médico. En la parte final de este tema tenemos el tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar esta condición? El tratamiento se basa dependiendo de la etapa en la que se encuentra el cáncer. En muchos casos, usted va a necesitar una cirugía para extraer la glándula tiroides por completo. También se podrían extraer los ganglios linfáticos, que este es un tejido que tiene forma parecida al frijol. Estos se encargan de hacer el drenaje linfático del cuerpo y tienen algo importante, que por lo general suelen diseminar los cánceres. Entonces,
con fin de que se propague el cáncer o en caso de que ya estén, que ya posean el cáncer para que no haga metástasis. También en algunos casos se puede solo extraer una parte de la tiroides y dejar una parte. La cirugía se hace para prevenir que las células del cáncer se propaguen a otros órganos del cuerpo. Tenemos también la terapia génica. La terapia génica de cáncer es un procedimiento que induce genes normales o cambiados dentro de las células de su cuerpo. Esto es para reemplazar genes defectuosos o dañados en el tratamiento de trastorno genético. Y en cuanto al tratamiento medicamentoso, tenemos el yodo reactivo, que este medicamento daña el funcionamiento de las células en su glándula tiroides. Esto reduce la cantidad de hormona tiroidea en su sangre. El uso de este medicamento puede ayudar a que su cuerpo funcione mejor. Después de usar el yodo reactivo, su glándula tiroides puede secretar aún mucha o poca hormona tiroidea. Si esto sucede, usted puede necesitar todavía el medicamento para la tiroides. Por último, tenemos el medicamento para la tiroides, que este se utiliza para que los niveles de las hormonas tiroideas vuelvan a su nivel normal. Tenemos un medicamento que se llama levotiroxina, que sustituye prácticamente la función de las hormonas tiroideas. Con el yodo reactivo, como se daña la función de estas, o sea, se producen menos hormonas tiroideas. Ya cuando queremos que todo vuelva a su nivel normal, entonces se utiliza la levotiroxina. También cuando se hace la tiroidectomía, o sea, la extracción de la glándula tiroides, como ya no se está produciendo la hormona que esta glándula producía, la cual es necesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo, entonces el paciente tendrá que ingerir este medicamento, se le indica este medicamento para que sustituya la función de esta hormona, porque prácticamente este medicamento es como si fuera la hormona, pero de manera sintética, o sea, medicamentosa. Hasta aquí mi parte y los dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Tatiana Rodríguez, matrícula 2019-1630, y les hablaré sobre el carcinoma folicular de tiroides. Sus características. Según la categoría de cáncer diferenciado de tiroides, este constituye el 10% de todas las neoplasias malignas de esta glándula. Esta enfermedad es de una población mayor, lo que quiere decir que afecta a personas mayores de 40 a 60 años. Es más habitual en mujeres, por lo tanto, este es el sexo en el que predomina. Se encuentra con mayor frecuencia en regiones que tienen carencia de yodo y, a diferencia del carcinoma papilar, el folicular no se asocia poderosamente a la exposición radiactiva. Como se había mencionado anteriormente, su porcentaje es que este es un 10% de las neoplasias malignas de la glándula tiroides. Su clasificación anatomopatológica. El carcinoma folicular de tiroides es una neoplasia maligna del epitelio tiroideo que da un amplio espectro de alteraciones microscópicas, desde una arquitectura y función foliculares prácticamente normales hasta una arquitectura celular muy alterada. El diagnóstico histológico del carcinoma folicular de tiroides depende de la presencia de células foliculares que ocupan posiciones anormales, ya sea la invasión capsular o vascular. Estas células no siempre poseen atipia nuclear, pero cuando esta aparece, la atipia nuclear marcada comporta un pronóstico desfavorable. Por tanto, es todo lo contrario cuando no es atípica.
Y esto quiere decir que es un adenoma folicular benigno. Ampliando estos criterios, suelen describirse dos tipos de carcinoma folicular de tiroides. Uno que es mínimamente invasivo y otro que es ampliamente invasivo. Los enfermos con el carcinoma folicular de tiroides ampliamente invasivos presentan más disminución a distancia, a menudo hacia los pulmones y los huesos u otros órganos sólidos. El subtipo del carcinoma folicular de tiroides, conocido también como carcinoma de células de Huxley, se compone de células oxífilas y tienden a afligir a pacientes mayores, ya sea entre 60 y 75 años. Las células de Huxley poseen un aspecto característico por el mayor número de mitocondrias, que poseen que el citoplasma aparezca agrandado. Las características clínicas, pues, al igual que el carcinoma papilar, el folicular suele manifestarse con una masa tiroidea indolora. Aparte de los síntomas de ronquera, masa dura y adherida, por el examen físico se observa una enfermedad avanzada. Las pruebas preoperatorias de imágenes ayudan a veces la extensión de una masa palpable, como la ecografía, que esta revela el tamaño y el carácter multicéntrico de la lesión maligna. Sin embargo, el carcinoma folicular de tiroides suele manifestarse como una masa sólida. A diferencia del papilar, el carcinoma folicular suele diseminarse por la vía hematógena, como sucede del 10 al 15% de los casos. La vida de supervivencia de estos pacientes de los 40 años o menos puede ser de un 95% a los 10 años, mientras que los pacientes que sean ya mayores de 40 o 60 años tienen una vida media de un 80%. Gracias. Saludos. Mi nombre es Crislov Sencillo. Continuaremos sobre el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides, papilar y folicular. El tratamiento primario del carcinoma diferenciado de tiroides, tanto papilar como folicular, tenemos la ablación quirúrgica, la ablación con RAI y la supresión de la TSH. La enfermedad persistente recidivante también se aborda en principios con estas tres modalidades que son la ablación quirúrgica, ablación con RAI y la supresión de la TSH. El tratamiento selectivo con inhibidores de la tirosina sinasa podría aplicarse para tratar los casos avanzados de cáncer diferenciado y metastásicos de tiroides que no responden al RAI. La ablación con RAI y la supresión de TSH producen menos morbilidad en la radiación y la quimioterapia. Los objetivos del tratamiento inicial son extirpar el tumor primario y las adenopatías cervicales con repercusión clínica. Tenemos minimizar la morbilidad diastrógeno, estadificar con exactitud la enfermedad, facilitar, si procede el tratamiento postoperatorio con RAI, permitir una supervivencia adecuada a largo plazo, minimizar el riesgo de recidiva o metástasis. La extensión de la resección tiroidea. Tenemos las opciones quirúrgicas apropiadas de las neoplasias malignas tiroideas, conocidas pasan por las siguientes: hemitiroidectomía o lubulectomía tiroidea con o sin ismectomía. Tenemos tiroidectomía casi total, definida por la remanencia de 1 miligramo de tejido
adyacente al NLR, en el ligamento de Berry, de uno de los lados. Tenemos tiroidectomía total, definida como la extirpación de todo tejido tiroideo visible, la gangliectomía dejando más de 1 miligramo tiroideo, durante una tiroidectomía subtotal. No se considera una modalidad quirúrgica adecuada para combatir una neoplasia maligna de tiroides. Las guías clínicas antiguas recomendaban la tiroidectomía total para casi todos los CDT, eso es carcinoma diferenciado tiroides, con un tamaño de 1 centímetro o mayor. Más aún se ha producido un cambio en las recomendaciones del tratamiento con RAI, que se han vuelto más selectivas. Los CDT con un diámetro inferior a 1 centímetro se definen como microcarcinomas. No está claro que se precise cirugía de estas lesiones inferior o menos de 1 centímetro, si no hay afectaciones clínicas de los ganglios linfáticos cervicales o palpables, y ausencia de factores de alto riesgo, se puede realizar hemitiroidectomía. La tiroidectomía total está indicada en las situaciones como cánceres mayores a 4 centímetros de tamaño, cánceres con extensiones extratiroidea, cánceres con metástasis regional a distancia. La supresión de la hormona estimulante de la tiroidea, que es la TSH, esa terapia de supresión se utiliza para prevenir la progresión del cáncer. Es un examen que mide la cantidad de hormona estimulante de tiroides que produce, o sea, hay que determinar la concentración de tirotropina sérica TSH. Para los pacientes con CDT de alto riesgo, la TSH debe suprimir al principio hasta menos de 0.1 miliunidades internacionales por litro. Para los que tienen CDT de riesgo intermedio, el objetivo inicial es una TSH de 0.1 a 0.5 miliunidades internacionales por litro. Para los que tienen un CDT de bajo riesgo, la TSH situará en la mitad inferior del intervalo de referencia 0.5 a 2 miliunidades internacionales por litro. El mayor riesgo de fibrilación auricular y osteoporosis de la paciente mayores con un TSH suprimido. Todo paciente con un carcinoma tiroideo conocido o con una muestra de AAF de la categoría 5 del sistema de Bethesda precisa una exploración física cuidadosa y un estudio ecográfico de compartimiento lateral en busca de adenopatías tumorales. Si se detectan ganglios con aspecto patológico, se procederá a la biopsia por AAF. Esto se define como aspiración con aguja fina para determinar si el bulto es canceroso. El tratamiento con yodo radiactivo, que es el RAI, cumple varios objetivos cuando se aplica el tratamiento del CDT tras la tiroidectomía. La ablación del tejido tiroideo remanente para facilitar la detección de recidivas posteriores de la enfermedad a través de pruebas de imagen y análisis de la tiroglobulina. Tratamiento adyuvante con la intención de combatir la metástasis ocultas. Tratamiento primario de la enfermedad persistente conocida. Las directrices recientes señalan que los pacientes con una extensión extratiroidea macroscópica o una enfermedad MI mejoran la supervivencia con la administración de RAI.
Los pacientes cuyos tumores midan más de 4 centímetros se extiendan microscópicamente fuera de la tiroides o presentan metástasis ganglionales en los compartimientos central o lateral del cuello. Podrían recibir RAI tras sopesar todas las variedades clínicas. De hecho, el RAI no debe administrarse a pacientes con CDT de bajo riesgo, con tamaño inferior a 1 centímetro, sin existente extratiroidea directa, ni metástasis. Si se recomienda la RAI, se pueden captarlo de forma activa. Estos pasos se consisten en fomentar la avidez de las células por el yodo, manteniendo una dieta pobre en yodo durante 1 a 2 semanas antes de aplicar el RAI. La otra consideración es que la TSH estimula la captación del RAI, que se requieren valores elevados de la TSH antes de administrar el RAI. Ok. Tiroidectomía de complemento. Las recomendaciones actuales respaldan la tiroidectomía de complemento si la recomendación original había sido una tiroidectomía total o casi total y se conocía la lesión antes de la operación. La necesidad de tiroidectomía de complemento si se recomienda el RAI como parte de la estrategia terapéutica. La posible necesidad de la tiroidectomía de complemento es uno de los motivos para no separar los músculos infrahioideos contralaterales del lóbulo tiroideo cuando se practica la lobectomía tiroidea inicial. La disección ganglional. El CPT, carcinoma papilar de tiroides, es el más común y se asocia con una alta frecuencia de metástasis ganglionales. La disección profiláctica es la limpieza de la cuenca ganglional sin afección clínica y la terapéutica. La disección de metástasis ganglionales confirmadas. Si se detectan ganglios patológicos, se debe realizar una disección terapéutica de la región cervical central. Para concluir con este tema, tenemos indicaciones de las técnicas intervencionistas. Tenemos las técnicas AAF, que sus ventajas es da diagnóstico exacto de la neoplasia maligna y sus complicaciones es hemorragia capsular. Sus indicaciones da una evaluación de nódulos tiroideos, adenopatías sospechosas. La técnica biopsia abierta tiene sus ventajas, que es tiene una visualización directa de gran volumen de tejido patológico y sus complicaciones requiere quirófano y posibilidad anestesia general. Sus indicaciones, caso complejo en el que la AAF no revela el diagnóstico. Tenemos la técnica gangliectomía menos de la lobulectomía, no tienen ninguna ventaja. Y la complicación, segunda operación, difícil para completar la lobulectomía si se establece el diagnóstico del cáncer. No tienen ninguna indicación. La lobulectomía con ismectomía tiene sus ventajas, que es preservar la tiroides. Protege las glándulas paratiroideas y nervios contralaterales. Y sus complicaciones es que puede requerir tiroidectomía de complemento posterior. Las indicaciones, que son nódulos indeterminados, cáncer intratiroideo pequeño. Tenemos la otra técnica, que es tiroidectomía casi total. Esto tiene una ventaja de
tasas bajas de hipocalcemia y lesión nerviosas. Sus complicaciones es posible recidiva en el tejido tiroideo residual. Y sus indicaciones tiene una enfermedad benigna, pequeño nódulo en el lado de la lobulectomía. La tiroidectomía total, el uso tiene sus ventajas, que es el uso postoperatorio, que es más eficaz, seguimiento posterior de los niveles de tiroglobulina para detectar recidivas. Y sus complicaciones es de mayor tasa de hipocalcemia y lesiones nerviosas. Y sus indicaciones tiene una enfermedad multinodular extensa, hipertiroidismo, cáncer tiroideo. Tenemos la disección ganglional radical modificada, tiene sus ventajas, que es la tasa disminuida de recidivas, y tiene sus complicaciones, que es lesión del 11 par craneal, pérdida de la sensibilidad en el pabellón auricular y la región cervical lateral, fuga por el conducto torácico izquierdo y linfocele, síndrome de Horner. Y sus indicaciones es de metástasis en los ganglios cervicales laterales. Tenemos esternotomía media. Tiene sus ventajas, que es exposición del contenido mediastínico. Y sus complicaciones es hemorragia, separación del esternón si la esternotomía es completa. Tiene una prolongación de la estancia hospitalaria. Y sus indicaciones es extensión de la neoplasia maligna al mediastino anterior, incapacidad para movilizar bocio retroesternales grandes. Tenemos por último disección ganglional cervical central, nivel 6. Tiene sus ventajas, que es riesgo disminuido de recidivas. Sus complicaciones es de riesgo aumentado de hipocalcemia y daño nervioso. Y sus indicaciones es de carcinoma medular, carcinoma diferenciado de tiroides con enfermedades N1 y tumores T3 o T4. Es cuanto. Bien, mi nombre es Alba Alexandra Sosa Pérez y yo les voy a continuar hablando sobre lo que es el carcinoma medular de tiroides. Bien, este carcinoma se cuenta como entre el 4 y el 10% de los carcinomas que se dan en esta glándula. Los mismos se van a originar en las células parafoliculares o células C, que estas residen en los polos superiores de los lóbulos tiroides, los cuales provienen de la cresta neural. Este carcinoma ocurre en general de manera esporádica, alrededor de un 80%, aunque también se pueden ver en otros casos, como es en trastorno autosómico dominante, y como ven aquí está la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A y la de tipo 2B, y también está el carcinoma medular de tiroides, pero familiar. Las personas con este carcinoma van a presentar por lo menos una o dos manifestaciones, las cuales son una masa palpable en la tiroides, que está presente en la mayoría de los casos, y también una calcitonina elevada. Cuando hay una calcitonina elevada, esto nos da, por así decirlo, un marcador eficaz para tú sospechar de este carcinoma. Ahora bien, cuando ya están los dos, tanto la masa palpable en la tiroide como se ve en la imagen y una calcitonina elevada, ya de una vez tú piensas en el diagnóstico de que es un carcinoma medular de tiroides. Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 y el carcinoma medular familiar van a depender de mutaciones que están activadas por un broncogen llamado RET de la línea germinal. Además, del 40 al 50% de las muestras de este carcinoma son esporádicos, pero también algunas van a presentar algunas mutaciones adquiridas del RET. El análisis de RET se debe efectuar
poco después del nacimiento en las familias con el MEN2B. Pero estas tienen que ser antes de los 5 años. En caso de que se sospeche de que alguien tiene el carcinoma medular de tiroides, se tiene que sopesar la presencia de otros componentes del síndrome, dígase la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2. Hay que determinar también el calcio sérico y las catecolaminas urinarias para evaluar el hipertiroidismo y en caso de que haya algún feocromocitoma. En caso de que se encuentre el feocromocitoma, antes de ir a corregir la parte del carcinoma, primero se tiene que descartar si hay un feocromocitoma. Según los estudios de se han pautado de que se deben hacer los siguientes análisis, que está la calcitonina sérica y de antígeno carcinoembrionario. Si recuerdan, les mencioné que la calcitonina aquí siempre va a estar elevada. También se pide el estudio ecográfico minucioso de la región lateral del cuello y el análisis genético de las mutaciones RET en la línea germinal. Ok, para el tratamiento, este carcinoma solo se puede curar mediante la resección completa del tumor primario, o sea, que se extirpe el mismo, y de las metástasis locales o regionales que se hayan provocado. La mayoría de los pacientes que tienen esto o tienen predisposición sindrómica al mismo, deben por lo menos hacerse una tiroidectomía total, lo que les va a facilitar la extirpación completa de la glándula y la búsqueda de lesiones multicéntricas. A los pacientes con mutación de RET del MEN2B se les recomienda la tiroidectomía total profiláctica en el primer año de vida o al momento de que se diagnostique el carcinoma. Los demás pacientes con mutaciones de RET en la línea germinal van a precisar también de manera profiláctica una tiroidectomía total, pero esta tiene que ser antes de los 5 años o en el momento de que se diagnostique, ¿verdad? Si se dan metástasis ganglionares en la región central del cuello, se va a exigir una disección bilateral de los ganglios del nivel 6. Bien, vamos ahora con lo que es el carcinoma mal diferenciado de tiroides. Este también era conocido como carcinoma tiroideo insular, pero luego se le puso el nombre de mal diferenciado de tiroides. Se cree que el cáncer mal diferenciado de tiroides ocupa un terreno intermedio entre el cáncer diferenciado y el neoplásico, que es totalmente indiferenciado como lo dice su nombre. El carcinoma mal diferenciado se encuentra entre estos dos extremos histológicos y su comportamiento es intermedio, como se ve en la imagen. Se define sobre la base de una combinación de rasgos citoarquitectónicos de alto grado, dígase necrosis y mitosis. Estos evolucionan de una forma muy significativa y de una manera mucho menos favorable que aquellos que sí son diferenciados. Y aquí se ha demostrado que la mortalidad alcanza hasta un 50% a los 10 años. Bien, se tomaron una serie de casos, 91 para ser exacto, y en esto se pudieron dar los siguientes datos, que en un 80% se manifestaban con lesiones de T3 y T4, en un 40% presentaban metástasis ganglionares y en un 26% sufrían una enfermedad
producida por metástasis. A eso es que se refiere con M1. Y después que se analizó de que se debía hacer una extirpación, una cirugía quirúrgica radical, por decirlo así, entonces se dio a colación de que estas personas tenían un grado de supervivencia de un 66% a los 5 años de la enfermedad. ¿Es cuánto? Mi nombre es Helen Víctor y yo voy a estar hablando acerca del carcinoma anaplásico de tiroides y del linfoma de tiroides. El carcinoma anaplásico de tiroides es uno de los tumores sólidos más agresivos que se conoce. Este da cuenta del 1% de todas las neoplasias malignas de esta glándula. Contrariamente al pronóstico generalmente positivo de los cánceres diferenciados, el anaplásico es la variante más agresiva del carcinoma tiroideo y la mortalidad específica de la enfermedad roza al 100%. Aquí ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. Es más común en mujeres que en hombres y la causa de esta predilección al sexo femenino se desconoce. El cuadro habitual de presentación es de un tumor cervical en la región anterior del cuello, de crecimiento rápido y progresivo que provoca dolor cervical, disnea, disfonía y disfagia, con infiltración de las estructuras vecinas de manera temprana en su evolución. Esto conduce a la muerte por disfagia. La parálisis de las cuerdas vocales se encuentra hasta en el 49% de pacientes. Estos tumores también pueden duplicar su volumen en una semana de observación. Incluso esa es la característica principal de esta patología. Todos los carcinomas anaplásicos de tiroides son considerados de etapa 4, no basado en su extensión anatómica, sino por su histología y consiguiente comportamiento biológico. También los carcinomas anaplásicos de tiroides poseen lo que es una capacidad de diseminación a través de todas las vías, tan rápida y temprana como muy pocos cánceres pues, se pueden igualar. La extensión tiroidea, las metástasis ganglionares regionales cervicales y las metástasis a distancia están presentes hasta en el 64 y hasta en el 50% de pacientes en el momento del diagnóstico respectivamente. Bien, dentro de los síntomas y signos podemos encontrar disfagia en el 56% de los pacientes, disfonía, parálisis de cuerdas vocales, dolor, pérdida de peso, disnea y estritor. En el examen físico inicial, el 58% presenta lo que es un nódulo solitario y el 36% pueden presentar un bocio multinodular. También puede haber un compromiso bilateral de la glándula o una lesión tiroidea firme y adherida a planos profundos en el 75% de los casos. Bien, aquí podemos ver el carcinoma anaplásico de tiroides. En la imagen 1 se ve como se presenta el bocio, que se ve la glándula así protruida, pero no es tan grave como la imagen 2, que aquí se ve que ambas partes de la glándula está afectada y ya en el 3 ya hay una metástasis y este cáncer ya se ha diseminado y se ha agravado. Bien, dentro de las complicaciones se pueden incluir la diseminación del tumor dentro del cuello y pasar a lo que son también el área del tórax hacia los pulmones, metástasis, que es la misma diseminación del cáncer a otros tejidos y otros órganos adyacentes. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del cáncer anaplásico de tiroides es mejor con un equipo multidisciplinario, es decir, no solamente el endocrinólogo va a estar presente, también va a estar presente un oncólogo médico, oncólogo radiólogo y cirujano.
Típicamente consiste en combinar cirugías con radiación externa y quimioterapia. Esta quimioterapia se hace con yodo reactivo para el cáncer de tiroides y una terapia de hormona tiroidea. Bien, linfoma tiroideo. Dentro de las generalidades de este linfoma está que el linfoma de tiroides primario, que es así como se conoce, es un tipo raro de cáncer de tiroides. Este surge a partir de células de sangre especiales llamadas linfocitos. Representa del 1 al 5% de todos los cánceres de tiroides y del 1 al 2% de todos los linfomas fuera de los ganglios linfáticos. También la gran mayoría de los pacientes son diagnosticados con linfoma no Hodgkin. El linfoma tiroideo primario, aunque es raro, se diagnostica cada vez más. Debe sospecharse ante un paciente con bocio, sobre todo si ha crecido de manera llamativa en un periodo corto. Otros síntomas iniciales comprenden ronquera, disfagia, fiebre. El linfoma tiroideo es 4 veces más común en las mujeres. Aproximadamente la mitad de los linfomas tiroideos primarios ocurren en el seno de una tiroiditis de Hashimoto previa. Conocemos que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta principalmente a la glándula tiroides, y en esta enfermedad las células del sistema inmunitario producen la muerte de las células de la tiroides que producen las hormonas. La enfermedad suele darse como resultado de una reducción en la producción de la hormona que se conoce como hipotiroidismo. Entonces, el bocio es un signo característico de esta enfermedad, que el bocio es el agrandamiento de la tiroides, ya que la enfermedad de Hashimoto causa un deterioro en la producción de hormona tiroidea. La tiroides recibe señales de la glándula pituitaria para producir más. Entonces, este ciclo lo que puede provocar es un bocio. Y generalmente el bocio no es incómodo, pero un bocio grande puede afectar tu apariencia e interferir con la deglución o la respiración. Evaluación y diagnóstico. Los pacientes con linfoma deben someterse a estudio habitual de la masa tiroidea o del bocio. Los signos sospechosos son el crecimiento rápido y el dolor difuso. En la exploración física se aprecia una masa dura, ligeramente dolorosa y adherida, y generalmente con extensión retroesternal. Puede haber síntomas locales, como por ejemplo la parálisis de las cuerdas vocales, ya que el nervio laringo recurrente cruza por esta glándula. Es por esto que los pacientes presentan ronquera. La ecografía puede apreciarse el patrón pseudoquístico clásico. También los linfomas tiroideos son casi siempre linfomas no hodgkinianos y la mayoría provienen de los linfocitos B. Si la AF no resulta diagnóstica, se puede plantar una biopsia con una aguja gruesa. Si se confirma el diagnóstico o la sospecha es alta, pues entonces se va a proseguir a la evaluación con una tomografía computarizada o una resonancia magnética de cuello, tórax y abdomen para evaluar lo que es la enfermedad extratiroidea y observar si el tumor circunda completamente la tráquea. Entonces, la adición de imágenes como la tomografía por emisión de positrones se puede también considerar. Cerca de la mitad de los pacientes muestran una enfermedad confinada a la tiroides, más o menos el 5%, y una enfermedad a ambos lados del diafragma o afectación orgánica difusa, y el resto una enfermedad ganglionar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en el linfoma primario de tiroides, la glándula tiroides se agranda y es firme, lo que muchas veces causa dificultad para tragar, para respirar o ronquera. Los pacientes usualmente notan una masa de crecimiento rápido en el cuello que puede ser doloroso. Causa esta dificultad para tragar, para respirar y ronquera, porque a medida que va creciendo el tumor, pues va a comprimir lo que es la tráquea y por eso dificulta la respiración.
tratamiento. Los pacientes con una alteración inminente de la vía respiratoria suelen obtener resultados inmediatos tras iniciar la quimioterapia, sobre todo con el componente glucocorticoide, lo que a veces evita la necesidad de una vía respiratoria quirúrgica. La filosofía sobre el tratamiento con quimioterapia o ablación quirúrgica, esto va a diferir. El uso del régimen SHOP, que es ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisolona, se ha asociado a una supervivencia excelente y algunos autores creen que la resección quirúrgica, incluida también la tiroidectomía, casi total o total, mejora estos resultados, sobre todo en los linfomas MALT, pero probablemente aporte poco a los pacientes con enfermedad tiroidea y no suele fomentarse en la mayoría de los centros. Puede haber una cantidad importante de lo que es edema pericapsular y tumefacción con pérdida de los planos tisulares normales. Es muy probable que no se justifique la resección radical que puede incrementar la movilidad quirúrgica en el cuello. Y en casi todos los casos, la cirugía se reserva para la biopsia diagnóstico. Si el diagnóstico no se puede establecer mediante una biopsia por AF o por aguja gruesa. Bien, hasta aquí fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de gran ayuda para su investigación.